Hola, hola amigos de Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo convertir estas latitas, así como ustedes las ven, estas latitas de galletas, en un galletero de galleta de jengibre. Los invito para que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendas a realizarla junto conmigo. Quiero agradecer hoy a los miembros del canal, por supuesto que siempre nos apoyan, a las personas que se encuentran en el chat, que nos acompañan en estos estrenos, a las personas que nos regalan su me gusta, que se suscriben, que comparten, que comentan. Mil y mil gracias. El apoyo de ustedes, la verdad, es muy importante para el crecimiento y el sostenimiento, por decirlo así, también de nuestro canal. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son los materiales o la mayoría de materiales que necesito para este trabajo. La protagonista va a ser nuestra lata de galletas. Yo la tengo muy pequeñita, pero les voy a enseñar en el transcurso del video cómo hacerlas o cómo se va a sacar las piezas si es más grande su lata de galletas. ¿Listo? Entonces voy a utilizar también, este es Bambino, o también le dicen polar, en color camel. Este sí es fieltro rojo, pero lo que necesito es muy pequeño porque es para la nariz, o sea que puede ser un retazo que tengan por ahí o un botón. Cinta decorativa a cuadros, esta es de 2.5, tengo de estas cascaritas que van a hacer los ojos, estos botones de corazones me encantan para decorar la sonrisa, unos botones decorativos que estoy opcional si lo voy a usar o no, pero pues allí en el transcurso ustedes irán viendo. Tengo guata, que la verdad también voy a necesitar muy poquita. Esta que tengo es forrada, pero si la tienen normal, sin forrar, les sirve también. Yo es porque la tengo, ¿listo? Entonces les voy a enseñar. Trencilla de color blanco, que esta es la que nos simula el glass en la galleta. Tijeras, hilos también correspondientes a los colores, alfileres, aguja, silicona caliente y una pieza de cartón. Sí, una pieza de cartón gruesita para que nos adhiera mucho más a nuestro proyecto. Bueno, recuerden que si de pronto se me ha olvidado algún material, en la descripción, allí en la parte baja, debajo del título, por allá hay un más, dice más, allí está la descripción, les dejo la lista completa de materiales y también el enlace de los moldes cuando se requieren moldes. En este proyecto la verdad no creo porque les voy a ir enseñando cómo se sacan las piezas, pero cuando necesiten moldes de otros trabajos, ya saben que allí siempre los encuentran. Y con esto comenzamos. Bueno, para iniciar necesito sacar la pieza de cartón y esta ustedes la pueden sacar con la misma lata. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo la lata y voy a marcar. Pero algo que debo aclarar es que la pieza de cartón tiene que ser más pequeña que esta marca porque es la que voy a poner aquí. Y como va a ir forrada, entonces al ir forrada se me va a ver más grande. Entonces lo que hago normalmente es cortar esta pieza y reducirle aproximadamente este corte que tiene aquí la lata, que es aproximadamente, o sobresalido como ustedes le llamen a la latica, es aproximadamente de 1 centímetro. O sea que eso es lo que le voy a cortar a mi cartón, 1 centímetro por todo el contorno. Bueno, aquí ya corté, pero miren, me queda a ras y cuando lo cubra con la guata y lo cubra con la tela, pues se me va a ver muy grande, se va a salir, se va a desproporcionar. Entonces por eso es que les digo que hay que quitarle aproximadamente 1 centímetro por todo el contorno para que nos quede la pieza precisa. Bueno, miren cómo queda la pieza para que me entiendan qué era lo que yo quería con ella. Entonces ya tengo la base de cartón de la parte superior del trabajo. Ahora voy a sacar otra pieza, pero ya es para la base, ¿sí? Para que no me quede la latica. Igual si la quieren dejar que se vea, pues no hay problema. Pero yo lo que voy a hacer en esta ocasión es sacar también una pieza de la base y esa la voy a cubrir. Pero ya les voy mostrando poco a poco, ¿listo? Bueno, aquí entonces ya tengo las dos piezas de cartón. Ya saben que esta es la de la parte baja, la más grande es la de la base y la más pequeña es la de la tapa. ¿Listo? Voy a trabajar con la de la tapa, o sea, con la de la parte superior. Entonces lo que voy a hacer ahora es pegarla a una pieza de guata. Entonces yo tengo aquí la guata y yo necesito que la parte acolchada, o sea, que la parte que es
por decir así, el algodón, no el forro, sino el algodón, sea la parte que me quede arriba para trabajar la carita de la galleta de jengibre. Entonces aquí la voy a pegar muy bien con silicona, no me complico, la pego con silicona. Bueno, ya la pegué, como pueden ver, y saqué una pieza, pero yo quiero que me quede más acolchada, yo no quiero que me quede tan planita. Esto lo pueden hacer utilizando doble tela, como lo voy a hacer yo, o si encuentran una guata que sea más gruesa, entonces compran la más gruesa. Listo, yo lo hago así, es para que me quede mi pieza más acolchadita, si la quiero yo. Entonces aquí también voy a pegar un poquito de silicona para que me queden las piezas unidas, las telas unidas. Bueno, ahora sí busco darle la redondez de la pieza de cartón un poquito, y estas piezas luego las voy a cortar de esta manera para empezar a pegar y a doblar. ¿Listo? Bueno, ahora voy a poner en el borde de la pieza de cartón la silicona para empezar a pegar la guata a ella. No se preocupen si no les queda parejo o muy prolijo, por decirlo así, que es lo mismo, sino que vamos a ir pegando poquito a poco, que igual esto lo va a tapar la tela de la galleta. Bueno, así quedó más o menos la pieza. Lo que les digo, no se preocupen porque la tela ya hace el trabajo de mejorar la presentación. Aquí lo que necesitaba era que quedara un poco pegado al cartón. Entonces lo que hago es sacar una pieza que tenga aproximadamente unos 5 centímetros de contorno. La pieza la pueden sacar antes de poner la guata para medirla con el cartón, o así como estoy haciendo yo. Entonces voy a sacar aproximadamente una circunferencia que me dé unos 5 centímetros de tolerancia del cartón, porque voy a hacer una costura. Bueno, entonces retiro, y ahora lo que voy a hacer es coser la pieza. Voy a hacer una puntada recta, intermedia, y esto lo voy a zurcir para que quede como una bolsita. ¿Listo? Esto lo pueden hacer con otros personajes, por ejemplo con el muñeco de nieve lo podrían hacer perfectamente, y entonces tendrían dos galleteros, el de las galletas de jengibre y el del muñeco de nieve. Es exactamente lo mismo. Bueno, aquí ya estoy terminando la costura. Este es el nudo con el que empecé el trabajo, entonces lo puedo alar un poquito y miren cómo lo voy surciendo. ¿Listo? Miren, queda como una bolsita. Entonces lo que voy a hacer es introducir el cartón con la guata. Por eso les decía que no se preocuparan, porque la tela se encarga de darle la forma al cartón y la guata. Entonces aquí lo voy a introducir bien, así, y miren, ya le va dando, empezando que estas cabecitas ustedes las pueden hacer tal cual como estoy haciendo yo. Luego lo tapan en la parte de atrás para cubrir las imperfecciones y quedan como cabecitas para colgar en cualquier lugar donde ustedes quieran, pueden colgarlo. Entonces ahora voy a ajustar aquí que me quede lo más apretado que se pueda. Voy a quitar la aguja, aquí voy a apretar, lo voy a alar lo que más se pueda,
para que me quede bien al cartón. Mire que cómo quedan las orillas, quedan bonitas, queda abollonadita. Entonces aquí con cuidado, porque si a lo muy duro también se revienta, a no ser que utilicen hilos de nylon o de pronto hilos más gruesos, pero este si le hago muy fuerte de pronto se me revienta. Ya voy a anudar y listo. Bueno, ahora voy a trabajar el cartón de abajo, de la parte baja del galletero. Entonces tengo el cartón y voy a hacer lo mismo que hice con la parte superior, solo que sin relleno. Él solamente va a ir, es el cartoncito, ¿listo? Entonces lo voy a pegar, le pego un poquito, no mucho, para que no se vaya a pasar como lo rígido de la silicona. Entonces lo voy a poner aquí. Y voy a cortar también la circunferencia, hago unos pequeños cortes y lo pego a el cartón. Bueno, ya tengo lista la base. Ustedes dirán, ay, ¿por qué Lili no lo cosió igual que como cosió esta pieza? Porque en esta pieza necesito volumen. Entonces esto que cosí también me le dio altura a la cabeza de la galleta. En cambio, en la base necesito que quede plano, porque el galletero pues va a estar sobre una mesa o en el lugar donde esté, necesito que esté plano. Si lo pongo sobre algo así, pues de pronto va a estar que se mueva o no se va a ver tan estético. Entonces eso es por eso, porque esta es una carita. Y este tampoco la forré por lo mismo, porque va a ser una base, solamente es algo estético para evitar que se vea la parte baja de la lata. Bueno, esta la voy a pegar aquí. Sí, ahorita la van a ver. Las latas, por favor, procuren limpiarlas. Yo la estuve limpiando, pero yo creo que lo que hay que usar es Barsol, porque estuve utilizando removedor de esmalte y me estaba quitando el esmalte de las uñas, pero no quitaba el pegante de la lata. Entonces yo por ahora, por explicarles, no me quedó limpia, pero ustedes sí limpienla, por favor. Y aquí lo voy a pegar, listo, voy a aplicar silicona, bastante silicona, lo pego y dejo que se seque. Luego de eso yo corté una pieza de 8 centímetros de ancho y el largo de 44 porque la lata, el contorno mide 43 centímetros aproximadamente, entonces lo corté un poquito más. Y 8 porque voy a hacer una boa, voy a hacer esto, entonces yo puedo calcular el ancho de lo que necesito para pegar aquí en el contorno. Recuerden que como aquí tiene la tapa, yo no puedo tapar la parte donde va la tapa, porque entonces no me taparía, no cerraría. Entonces debo tener en cuenta la medida, es desde el momento donde tapa hacia abajo. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Igual ahorita les muestro bien cómo estoy haciendo el trabajo, para que ustedes tengan también la idea de si lo van a hacer con una más grande, puedan sacar sus piezas. Bueno, mientras seca la pieza de la base, miren cómo queda en la parte baja. Mientras ella seca, entonces voy a hacer la boa. Recuerden que tiene que quedar pequeña, no va a quedar tan ancha, y por eso le llamo boa, porque yo utilizo todas las piezas de la tela, miren, y hago como una especie de cordón. Esto lo voy a hacer tanto para envolver alrededor, como cuando pegue la cabeza aquí también, para que me quede más decorado, más bonito.
Bueno, ahora voy a pegarla. Aquí da como el inicio del galletero, por decirlo así. Recuerden que es de la parte baja, de donde es la tapa, que miren que aquí la tengo. Sería a partir de aquí, empiezo a cubrir todo el contorno. Listo, que me quede bien bonito. Bueno, así queda entonces la base. Miren que queda bien trabajada. Si quieren la pueden decorar también con estos botones, por ejemplo, tipo dulce, listo, o con figuras navideñas también. Pero yo por ahora lo voy a dejar así. No sé si le voy a poner del glass, todavía no sé, pero les voy mostrando entonces poco a poco. Ahora, como voy a empezar a trabajar la cara, ¿sí? La carita de mi galleta, entonces mi galleta necesita una nariz. Corté una pieza de fieltro de 5 centímetros, proporcional digamos que a esta cabeza, pero si la de ustedes es más grande puede ser de 7 centímetros, 8 centímetros la circunferencia. La voy a surcir por todo el contorno, así como hice con la cabeza, y la voy a rellenar con un poquito de algodón de relleno. Si no quieren hacer este paso, lo que les digo, pueden también poner un botón rojo, un pompón rojo, ¿sí? Y eso también les va a quedar muy linda en la carita de la galleta. Bueno, aquí ya lo surcí, bueno, lo cosí, ahora lo voy a surcir y lo voy a rellenar, como les dije ahora, un poquito para que me dé la forma de pompón, y esa sería la nariz de mi galleta. Bueno, ya tengo la nariz, que es como un pompón. Le quité el exceso de tela para que cuando yo lo coloque quede mejor y no vaya a quedar levantado de pronto por el tipo de costura. Aquí tengo entonces, como les digo, la nariz, los ojitos, que son estas cascaritas que tengo aquí, y también voy a dibujar cómo va a ser la sonrisa. Entonces aquí está. Tengo un bolígrafo termoborrable. Estos los venden por internet, o de pronto en alguna ciudad ya los encuentran. En mi ciudad no se encuentra, entonces me toca por internet comprarlos. Se llama así, bolígrafo termoborrable. Y voy a dibujar la boca, ¿sí? La sonrisa del muñeco, y por eso necesitaba la nariz, porque con ella me guío. Y también marco de una vez las cejas. Si quieren pueden utilizar de estas cascaritas para los ojos, o también de estos 3D. A mí me gusta, la verdad, ambos, pero utilizo más las cascaritas porque son más comunes para ustedes también. Entonces aquí tengo la nariz, voy a dibujar la boca.
Bueno, yo lo marqué bastante porque necesito que por la cámara se vea, pero ustedes lo pueden marcar más suave, ¿sí? Y si no tienen este tipo de herramientas como el bolígrafo termoborrable, con un lápiz lo hacen muy suave, o con una tiza, también con la tiza de modistería. Entonces aquí voy a introducir el hilo y la aguja. Voy a empezar a hacer puntada recta, pero intermedia. ¿Listo? Entonces aquí empiezo. No se preocupen por el nudo, porque para eso voy a colocar los botones de corazones. Y empiezo entonces a coser. Como pudieron ver, regresé y empiezo también con las cejas. Las cejas sí las voy a hacer en puntada recta pero continua, listo, para darle forma. También puedo devolverme si llegado el caso necesito que queden más, que se vean más, ¿sí? Que se noten más, que no queden tan tenues. Bueno, así quedan las costuras. Luego le pongo un poquito de calor para que se quiten las líneas que de pronto se pueden ver. Aquí en el extremo hice el nudo, y cuando se introduce dentro del trabajo se puede decir que él no se nota tanto, ¿listo? O si quieren lo sacan acá, o sea, hay varias formas. Hay personas que lo sacan atrás, atraviesan pues el cartoncito, pero la verdad con esta aguja es muy difícil. Eso se hace con agujas de pronto que son más grandes, entonces yo lo voy a dejar así, ¿listo? Ahora voy a decorar con los botones. Quiero que queden estos botones así decorativos. Me encantan, me parecen que se ven muy bonitos. Entonces estoy trabajando todo lo de la carita porque es como decir lo último que pego en el proyecto. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner el hilo y empiezo a pegar el botón. Bueno, y entonces así queda la expresión de la sonrisa con los corazones. Ahora voy a pegar la nariz y también los ojos. Voy a utilizar de estos normales, de los tradicionales. Si no encuentran estas cascaritas, también les sirven botones, botones negros, o de estos que son media esfera, perfectos. Listo, no se vayan a limitar por los ojos. Aquí voy a pegar. Recuerden que como estos son plásticos y son muy delgados, el calor de la silicona caliente me los derrite. Entonces debo poner un poquito de silicona, esperar a que enfríe un poco y ahí sí ponerlos.
Bueno, aquí ya están secando los ojitos. Ahora lo que voy a hacer es pegar ya la cara o la cabeza sobre la tapa. Aplico bastante silicona porque necesito que quede bien firme ahí y no se vaya a despegar por nada del mundo. Entonces voy a aplicar, lo que les digo, bastante silicona. Bueno, le hago bastante presión y mientras seca, entonces voy a cortar otra pieza de 8 centímetros por 44 para hacer el contorno de la galleta. ¿Listo? Entonces aquí lo tengo, ya lo corté, miren, aquí está, y voy a hacer la misma boa. Sí, voy a doblar aquí muy bien, que me quede lo más derecho que se pueda. Y voy a pegar la otra parte, la voy a poner de la misma forma como hice la de cubrir la base del galletero. Bueno, ya hice la boa, y aquí la tengo lista. Entonces ahora voy a ubicar la tapa real en su base para pegar esta pieza. Esta pieza la voy a pegar que quede a un lado de la cabeza porque le voy a poner un moñito decorativo. Entonces voy a buscar que quede en el mismo lugar aproximadamente, o sea que las terminaciones queden en el mismo lugar. ¿Listo? Aproximadamente. Entonces aquí lo cierro bien y esta va a iniciar por aquí y lo voy a pegar por todo el contorno, así. Aquí viene y lo voy a pegar por todo el contorno aquí. Miren cómo va dando la forma. ¿Listo? Miren, lo voy a pegar por todo el contorno de la tapa. Lo pego con silicona, así como he hecho durante todo el trabajo, y que la silicona toque la tapa y toque parte de la cabeza para que esta pieza quede pegada bien entre ellas dos, y así me le da mayor firmeza. Bueno, luego cuando ya lo pegué, miren cómo queda. La unión la hice en la misma parte. Yo lo que hago es que introduzco el sobrante, como esto se dobla y aquí queda como tubo, entonces lo pongo allí, le pego un poquito de silicona y listo. Listo, si ustedes lo quieren de pronto hacerle alguna decoración, lo pueden hacer, pero yo lo dejo así. Igual normalmente los que uno también encuentra en las tiendas de los almacenes, les ve las terminaciones y pues creo yo que hasta esta está mejor que a veces muchas terminaciones que he visto yo por allí, pero respetable, recuerden, respetable. Ahora voy a utilizar la trencilla decorativa, porque miren que igual aquí no se ve mal, ¿sí? Es como si fuera una galleta normal, pero le voy a poner el glass. Entonces aquí voy a aplicar la silicona caliente por todo este contorno y así me quedaría el glaseado de la galleta. Con silicona lo trabajamos, se aplica poquito porque como mi trencilla por ejemplo es delgada, de 5 milímetros, de 0.5 centímetros, entonces se aplica poquito para no ir a manchar la tela. Voy aplicando y voy pegando.
Bueno, así va quedando. La brocha que utilizo, por si de pronto les da curiosidad, es una brocha de silicona, es para maquillaje, pero yo la utilizo para mis proyectos porque es muy práctica, la verdad es muy práctica. Yo también tengo por ahí unos deditos de silicona, cosas que yo compro que se usan para otras cosas, pero que son útiles para mi trabajo. Bueno, aquí tengo de la cinta, esta cinta me parece preciosa, entonces voy a hacer un moñito, un moño sencillo, no es muy complicado, mis dedos van a servir de apoyo. Entonces lo que hago es darle 2 vueltas. Bueno, aquí miren, llevo esta que está encima, le doy la primera vuelta, la segunda vuelta, listo. No voy a hacer nada raro con los dedos, solamente lo que hago es cortar aquí. Miren. Ahora lo arreglo y voy a tomar hilo dorado y lo voy a poner en el centro. No hago nada raro, solamente, y eso es porque quiero darle un poquito de dorado al proyecto. ¿Listo? Este ahorita lo arreglo, pero aquí necesito amarrar. Voy a amarrar aquí en el centro para que me quede el moño listo. Ya ahorita lo arreglo. Aquí lo voy haciendo, voy corriendo en la cinta y la voy poniendo hacia abajo. Y lo único que hago es sujetar. Y aquí me queda un moñito doble. Este lo puedo bajar. Y lo arreglo un poquito, y si quiere el dorado también lo dejo, pero le voy a hacer unos nudos en el extremo. Algo sencillo, pero que tenga mucho color y que sea decorativo. Bueno, aquí ya lo tengo listo. Miren que solamente fue atarlo y ya. Si quieren cortar un poquito más el hilo dorado, que a mí me quedó un poco largo, voy a ponerle silicona y lo pego. Ya esta decoración es decisión de cada persona, lo dejo a gusto de cada persona. ¿Listo? Entonces aquí donde estaba como la unión de la trencilla, allí es donde voy a colocar el mollo. Por ahora lo estoy pegando, entonces voy a esperar a que seque y luego lo manipulo para darle más forma. ¿Listo? Pero por ahora lo voy a dejar así. Y si quieren ponerle más decoración, por ejemplo yo tengo estos botones decorativos, si ustedes quieren ponerlo lo pueden hacer, el que más les salga o el que más les guste. Y esto tiene atrás como es un botoncito, entonces eso se les quita para poder que pegue. Bueno, aquí le voy a poner un poquito de rubor con una esponjita como para darle color. Este es un rubor, es un rubor compacto color fucsia. Listo, pero ustedes el que tengan les sirve. Lo que pasa es que entre más rosado sea, mejor, porque como este es un color camel, esta tela es de un color oscurito, entonces el rosado se nota, pero ya cuando ustedes lo han aplicado así. Miren cómo queda de bonito. Bueno, les voy a mostrar las cosas para que vean cómo quedó. Entonces aquí el moño lo pegué muy bien, lo pegan bien, le ponen varios puntos de silicona para que él no se vaya a soltar. Miren cómo queda el trabajo, se los muestro porque a veces me preguntan cómo quedó por detrás, cómo quedó por delante. Entonces miren, así limpian muy bien ya al terminar el trabajo, de tanto que se manipula. Esta es la carita, miren la parte de abajo, aquí es hilos y silicona que se me pega, pero entonces ustedes también lo limpian muy bien ya cuando sea el momento de regalarlo, o ustedes le ponen también galletas, o si compran estas latitas pues ya saben que lo pueden decorar así y no solamente van a dar el detalle de las galletas, sino también el galleteo. Miren que así quedó, aquí queda ya cerrado, ya queda sellado. Pues aquí espero que concuerde ahora, no lo hice que concordara, pero para que se den una idea de lo que pueden hacer a veces con estas latas, pueden realizar, esto es como un joyero, un galletero para guardar cosas. Este lo voy a dejar para mí, yo normalmente siempre dejo cosas de las que trabajo para mí, y miren cómo quedó.
Espero que les guste y que lo pongan en práctica. Recuerda que para apoyar mi trabajo solamente te estoy pidiendo que me regales ese me gusta, que te suscribas si no te has suscrito, que es totalmente gratis. Déjame tu comentario allí en la parte baja para saber qué tal te pareció y comparte, por favor, comparte, porque a veces de pronto a ti te puede gustar la idea, pero también puedes ayudar a otros para que hagan y vendan o regalen. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!